Bueno, el siguiente video tiene como fin enseñarles cómo programar un microcontrolador PIC32 utilizando la herramienta de bootloader. Hay que tener en cuenta que cualquier microcontrolador nosotros lo podemos programar utilizando herramientas de programación convencionales. En el caso de los microcontroladores PIC, utilizando el PIC3 o el ICD2, ICD3, PIC4, que es la última versión que lanzó Microchip hace poco. Sin embargo, existe otra forma de programar microcontroladores, que es utilizando bootloader. Para explicar un poquito en qué consiste el bootloader, entonces básicamente me voy a remitir a una simple imagen. Entonces, cuando nosotros compramos un microcontrolador por primera vez, ese microcontrolador viene en blanco. Eso quiere decir que la memoria flash o la memoria del programa no tiene nada en sí, o sea, sería como algo así como este pedacito que vemos acá. Y cuando nosotros desarrollamos un programa para ese microcontrolador, pues simplemente lo programamos esa memoria utilizando PIC3, por ejemplo, y ese programita pues va a quedar por aquí al inicio o en la parte baja de la memoria. El microcontrolador lo que va a hacer es que arranca a ejecutar ese programa y arranca simplemente desde la primera posición, ejecutando pues nuestra aplicación. La otra opción es con bootloader, pero entonces en ese caso un bootloader no es más que un pequeño programita que está instalado o reside dentro de la memoria del programa. En ese caso, ese programita la función que tendrá es que cuando uno quiera programar una aplicación, ese programita reprogramará alguna zona de memoria flash que está disponible para el programa del usuario. Eso quiere decir que cuando se tiene bootloader, como el caso de la parte derecha de esta imagen, ese bootloader, o cuando se reinicia el microcontrolador, lo que hace el bootloader es ejecutarse y esperar a que haya una conexión desde el computador indicándole que se va a reprogramar el microcontrolador. Entonces el bootloader lo que haría es tomar esa información que viene del computador y reprogramar la zona de usuario de la memoria del programa. Una vez programa la aplicación que se descargó, entonces lo que hace el bootloader es saltar a ejecutar la nueva aplicación. Entonces vamos a ver cómo se hace esto utilizando un microcontrolador PIC32. Entonces para eso ustedes tienen disponible o van a tener disponible una carpetica con los siguientes archivos. Entonces vamos a tener por ahí un archivo .ld, que es el archivo linker script que se debe utilizar cuando se programa con bootloader. El esquemático que se debe emplear cuando se tiene o se va a programar con bootloader, la aplicación para el computador que nos va a permitir programar a través del bootloader, y el bootloader. Entonces eso quiere decir que nosotros debemos primero de alguna manera, utilizando cualquier herramienta de programación de microcontroladores de Microchip, en este caso PIC3, debemos programar nuestro bootloader. Una vez programado el bootloader, entonces ya podemos utilizarlo para reprogramar nuestro microcontrolador sin necesidad de utilizar un PIC3. Y por aquí tenemos otro linker script. Este linker script se utilizará o se debe utilizar cuando no queramos programar con con bootloader, sino con PIC3. Primero lo que debemos realizar o lo que debemos hacer es programar este bootloader. Entonces para eso vamos a necesitar el PIC3 conectado obviamente a nuestro circuito. Ya ustedes pueden consultar con más detalle la forma de programar un microcontrolador utilizando PIC3. Y entonces en ese caso, para poder programar un archivo hex que ya tenemos utilizando PIC3, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer mediante la herramienta MPLAB IPE que trae MPLAB X, esto con el fin de no modificar el firmware original que trae PIC3, que permite también hacer depuración paso a paso. Entonces en ese caso, cuando abrimos esa herramienta, entonces normalmente la encontramos en el escritorio con un logo azul, amarillo.
ejecutamos la aplicación. Automáticamente, si es la primera vez que la abrimos, entonces acá debemos seleccionar el microcontrolador que queremos programar. En este caso, para la aplicación es un PIC32MX250F128B, que es un microcontrolador PDIP de 28 pines. Y aquí, cuando conectamos el PIC3, pues debe aparecer la referencia o el serial number del PIC3. Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es darle conectar. Y si la conexión es exitosa, bueno, en este caso no fue exitosa, puede ser por conexión, mala conexión del programador al circuito, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces simplemente desconectando el PIC3 y volviéndolo a conectar se soluciona ese inconveniente. Aquí debe volver a aparecer otra vez PIC3, le damos conectar y en este caso debe aparecer si la conexión es exitosa, entonces aparece que ha detectado el microcontrolador, la versión, etcétera. Ahora, como ya el PIC3 ha reconocido nuestro microcontrolador, entonces el siguiente paso consiste en programar el bootloader. Entonces, en el botoncito que tenemos aquí donde dice Source, al lado derecho dice Browse, entonces le damos clic ahí y vamos a navegar a nuestra carpetica donde tenemos los archivos que ya les había mencionado anteriormente y vamos a seleccionar el bootloader. En este caso, este bootloader es la última versión que he realizado para este microcontrolador, la versión 2.0. entonces simplemente la selecciono. Tengo dos versiones, una versión anterior, la última que hice hace poco tiempo, la 2.0. entonces en este caso le damos a abrir. Automáticamente aquí debe aparecer la ruta de ese archivo hex que vamos a programar y simplemente le damos programar. Esperamos a que se programe el microcontrolador. Entonces en este caso dice que ya ha sido satisfactoria la programación y vamos a verificar que haya quedado programado correctamente. Entonces al final nos va a decir que la verificación ha sido correcta, quiere decir que quedó bien programado nuestro bootloader en el microcontrolador, entonces ha sido completa. Entonces el PIC3 únicamente lo necesitamos para esto, para programar el bootloader dentro de nuestro microcontrolador. Una vez hecho esto, entonces ya podemos deshacernos de nuestro PIC3, ¿sí? Ya lo podemos desconectar, ya no lo necesitamos. Y en ese caso, entonces ahora sí vamos a programar nuestro microcontrolador o le vamos a programar una aplicación a nuestro microcontrolador utilizando el bootloader. Para eso debemos tener en cuenta el siguiente circuito esquemático. Nuestro PIC32MX250F128B pues es un microcontrolador de 28 pines. Entonces, para poder utilizar el bootloader necesitamos un adaptador o un conversor de serial a USB. Uno que recomiendo yo, que es muy bueno, no presenta mucho inconveniente con los drivers o con ese tipo de cosas. Entonces es la referencia FT232RL. Es un circuito integrado de FTDI que nos permite emular un puerto COM serial en cualquier sistema operativo y nos permite convertir de USB a serial. En ese caso, para usar el bootloader necesitamos lo siguiente: un pulsador conectado en configuración pull-up al master clear, que esto de hecho se requiere para cualquier aplicación que se desarrolle con un microcontrolador. Además a eso se necesita un pulsador conectado al pin RA0 o al pin número 2 del microcontrolador. Básicamente este pulsador se requiere porque es el que va a permitirnos inicializar el bootloader para que el microcontrolador entre en modo de programación. Entonces este pulsador se requiere. El convertidor serial a USB, obviamente entonces el pin número 4, que corresponde al pin RB0 o al pin 0 del puerto B, debe estar conectado al RX del conversor serial a USB. Eso quiere decir que el pin RB0 es el pin de transmisión del microcontrolador, va al pin de recepción del conversor serial a USB, y esta parte de aquí que tenemos un divisor de tensión, dos resistencias, una de 1 kilo ohmio y una de 2 kilo ohmios, se debe utilizar si el conversor serial a USB maneja 5 voltios TTL. Este divisor de tensión pues básicamente lo que nos permite es tomar esos 5 voltios que vienen del conversor serial a USB y convertirlos en un voltaje de 3,3, que es el voltaje que soportan los pines de un microcontrolador PIC32.
Entonces en ese caso para eso se utiliza este divisor de tensión. En caso de que su conversor serial a USB funcione a 3,3 voltios, entonces ustedes pueden eliminar este circuito, este divisor de tensión, y pueden conectar directamente el TX con el RB1. Eso es básicamente lo que se requiere para programar mediante bootloader un PIC32, en este caso el PIC32MX250. Lo demás que vemos aquí en este esquemático, pues no es más que unos LEDs y un pulsador que tengo ahí conectados para la aplicación, o sea que básicamente ya los demás pines son de propósito general para la aplicación que se esté desarrollando. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Cuando se conecta el conversor serial USB al computador, pues ustedes deben instalar los drivers, obviamente, los drivers que se requieren, y además de eso, pues ya pueden programar, pues necesitan hacer la compilación de su archivo o de su proyecto. Entonces en ese caso yo ya tengo el montaje de mi bootloader, acabo de programar ya mi bootloader en el PIC32. Y la aplicación que tengo pues difiere un poquito de este esquemático de LEDs que tengo acá, pero simplemente ya corresponderá al circuito que cada uno tenga para su aplicación respectiva. Entonces, ya teniendo en cuenta el montaje que se debe tener presente para programar el microcontrolador, el siguiente paso es compilar la aplicación. Yo utilizo MPLAB X, en este caso tengo la versión 4.0, y voy a probar un programita básico. Esto básicamente lo que me permite es leer el contenido que hay almacenado en una memoria EEPROM I²C externa a través del protocolo I²C. Y entonces aquí debemos tener en cuenta algo. En el árbol de proyectos del MPLAB X aparece en la parte izquierda una carpetica, una opción que dice Linker Files. Por defecto, si no se agrega nada acá, el compilador ejecuta o utiliza un linker script por defecto que asume que toda la memoria flash está disponible para implementar cualquier programa. Es decir, que el compilador en ese momento desconoce que existe otro programa que ya está ahí que no se debe modificar. Para que podamos implementar nuestra aplicación respetando la zona de código que contiene el bootloader dentro de nuestro microcontrolador, debemos agregar el linker script que corresponde a esta aplicación. Entonces le damos clic derecho, le damos Add System Item y vamos a cargar donde tengamos nuestro linker script. Entonces en este caso yo lo tengo por acá dentro de mi carpetica. Dentro de la carpeta habían varios linker script. Uno era para entonces uno es boot p32mx.ld. Este es el que se debe seleccionar cuando vamos a utilizar el bootloader. Si ustedes no van a usar bootloader, pues simplemente eliminan el archivo que está ahí o lo excluyen de la compilación y ya no tiene ningún problema, o agregan este otro que dice PIC3 P32MX250F128LD. Entonces en este caso, como vamos a programar nuestro microcontrolador utilizando el bootloader, entonces seleccionamos este linker script. Le voy a dar aquí la opción de copy para que me lo lleve de esta carpeta a la carpeta de mi proyecto. Le damos seleccionar y automáticamente ya se agrega acá. Eso quiere decir, o ese archivo contiene la información que restringe o reduce la memoria del programa, reservando aquella espacio de memoria del programa que se utilizó para el bootloader. Entonces en este caso simplemente ya con esto le damos compilar. Entonces en el botoncito de compilar esperamos un poco a que el compilador realice el proceso de compilación. Dependiendo pues del computador, esto puede tardar más o menos tiempo. Entonces ahí está compilando y al final, bueno, dice que ha compilado, ha sido exitosa la compilación. Y hay algo que debemos tener en cuenta, es que aquí a la parte izquierda del proyecto nos aparece que el linker ha reservado estas posiciones de memoria del programa. Eso quiere decir que ese es el tamaño o la zona de memoria del programa que está reservando
o que está ocupando el bootloader. Entonces lo que hace el compilador es esa zona de memoria no la toca y lo que hace es generar o ensamblar este código en la zona de usuario que está disponible. Una vez hecho esto, entonces ya podemos programar nuestro microcontrolador utilizando el método del bootloader. Para esto, entonces lo que necesitamos es ahora sí conectar nuestro conversor serial a USB al computador y observar el puerto COM. Eso lo pueden observar ustedes a través de equipo, administrador de dispositivos. Entonces ustedes ahí pueden ir a reservar a verificar el puerto COM. Entonces administrador de dispositivos, y en el administrador de dispositivos, aquí donde dice puertos COM L y LPT, ustedes pueden observar los puertos COM. Yo no tengo en este momento conectado un FT232 o un conversor serial a USB. Yo tengo conectado un Bluetooth HC05 que básicamente cumple la misma función, y en este caso el puerto COM a través del cual se va a programar es el COM3. Bueno, de hecho cuando uno hace el vínculo con el Bluetooth hay que probar con cuál de estos dos es con los que se hace la comunicación. En este caso las pruebas que yo he hecho pues ha seleccionado el COM3. Eso, si ustedes usaran un Bluetooth pues tendrían que probar con alguno de estos dos. Una vez teniendo en cuenta eso, entonces en su carpetica hay un archivo comprimido que dice PC Application, un RAR. Si ustedes lo abren, entonces está el código fuente o la aplicación para el computador que nos va a permitir programar nuestro microcontrolador. Entonces es el PIC32VL o bootloader a través de la UART. Si ustedes ejecutan esa aplicación, entonces yo ya la tengo acá en el escritorio. En el escritorio es esta aplicacióncita. Si ustedes la ejecutan, entonces les va a aparecer esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Entonces el bootloader por defecto, la comunicación la hace a 115.200 baudios. Entonces en ese caso ustedes van a seleccionar aquí el COM3 o el COM que corresponda a su conversor serial a USB. Y es algo o deben tener en cuenta, o es muy importante, que para inicializar el bootloader, o para que el microcontrolador entre en modo programación de bootloader, se debe hacer o se debe ejecutar una secuencia por hardware con estos dos pulsadores. Se deben primero pulsar los dos al tiempo, el master clear y el pulsador que está en el pin RA0, se deben presionar al tiempo. Y el siguiente paso es liberar primero el reset o soltar el pulsador del reset, y por último soltar el pulsador conectado al pin RA0. Eso o esa secuencia lo que hace es decirle al microcontrolador que ejecute ahora el bootloader. Entonces, como ya está el bootloader ejecutándose en el microcontrolador, el siguiente paso es dar clic en conectar. Si todo ha ido bien, entonces la conexión entre esta aplicación y el microcontrolador, si ha salido bien, entonces aquí debe aparecer que el dispositivo está conectado y que el bootloader tiene un firmware, o la versión es la 2.0, que fue la versión que yo hice hace poco tiempo y que es la que voy a utilizar. Si la conexión ha sido exitosa, entonces se nos van a habilitar por aquí estos botoncitos de arriba. Entonces primero pues debemos cargar el archivo hexadecimal o el .hex, que es el que vamos a programar. Entonces le damos clic acá, y donde esté nuestro proyecto, entonces es importante, en este caso el proyecto que yo tengo está acá, y cuadrado C Master Example. Vamos a la carpeta dist, default, production, y ahí va a aparecer un archivo .hex. Entonces simplemente lo seleccionamos y le damos a abrir. Si el archivo se cargó exitosamente, entonces aquí debe aparecer un mensaje que el archivo hex ha sido cargado exitosamente. El siguiente paso pues simplemente será programar. Entonces aquí le damos clic en el botón Erase Program Verify, le damos clic acá, y automáticamente debe decir que se ha programado completamente y que se ha verificado, o sea, el bootloader o la aplicación del computador ejecuta la programación de la aplicación que acabamos de enviar, y además de eso verifica que se haya programado correctamente.
En este momento entonces podemos ejecutar nuestra aplicación. Entonces por sí solo, después de haber programado, no se comienza a ejecutar la aplicación. Entonces hay dos formas para inicializar la aplicación. Una es dando clic sobre el botón Run Application. Entonces lo que hace es enviar un comando desde el computador al microcontrolador para que comience a ejecutar la aplicación que acabamos de programar, o simplemente presionando el botón de reset del microcontrolador, lo que hace automáticamente es iniciar la aplicación que acabamos de programar. Entonces si ejecutamos aquí Run Application, nos vamos a dar cuenta que el programa comienza a ejecutarse correctamente. Esto pues nos permite programar cualquier aplicación utilizando el bootloader. Si queremos volver a programar otra vez y volver a programar, recomiendo desconectar del microcontrolador el bootloader, cerrar la aplicación. Vamos a hacerle una modificación a esto. Vamos a ponerle por acá un retardo a esto. Voy a agregar delay en milisegundos. Voy a poner aquí un delay de 1 segundo. Listos. Volvemos a compilar y vamos a volver a programar. Entonces en este caso volvemos a conectar. Entonces volvemos a dar la secuencia de inicialización del bootloader. Presionamos el reset y el RA, el pulsador del RA0, liberamos el reset y luego liberamos el RA0, seleccionamos el puerto COM, conectar. Se ha hecho la conexión adecuadamente. Vamos a volver a cargar nuestro archivo hex, le damos a abrir, programar y verificar. Esperamos a que se haga la programación. Ha sido exitosa la programación y ejecutamos la aplicación. Y en ese momento pues, nos damos cuenta que obviamente el programa que acabamos de modificar pues está ejecutando correctamente en la aplicación. Importante, esto lo hemos hecho sin necesidad de utilizar un Picky 3. Es una forma que pues en caso tal para mayor facilidad nos permite poner en funcionamiento cualquier aplicación, o si no tenemos pues los recursos para tener disponible todo el tiempo un Picky 3, por ejemplo si solo tenemos disponible el de laboratorio, pues en ese caso en el laboratorio programamos el bootloader y ya en su casa o donde ustedes quieran pueden programar su microcontrolador. Obviamente el bootloader tiene ventajas y tiene desventajas. Una desventaja es que no podemos hacer depuración in circuit. Eso quiere decir que si yo quisiera ejecutar paso a paso, viendo el paso a paso en MPLAB de la ejecución y viendo cómo se está ejecutando en la vida real, pues no lo voy a poder hacer. En ese caso sí necesito utilizar un Picky 3. Ahora, muy importante, si ustedes en algún momento quieren programar con el Picky 3 o quieren hacer la simulación aquí en el MPSIM, es importante que acá en el linker script eliminen o excluyan de la configuración, dándole clic derecho, excluir o incluir de la configuración del proyecto el boot o el linker script del bootloader, porque lo que va a ocurrir es que si ustedes van a ejecutar paso a paso con ese linker script, les va a aparecer un error en la simulación diciendo que en la primera posición de memoria o donde arranca el procesador a ejecutar no hay nada, y pues tiene lógica porque lo que hace este linker script es ubicar el inicio de la aplicación en otro lugar diferente a donde lo hace normalmente. Entonces en ese caso para hacer simulación lo excluimos, y si queremos programar con el bootloader o bueno, también si quisiéramos programar con el Picky 3 tenemos que excluir este, si no tampoco se va a ejecutar la aplicación, y si queremos programar con el bootloader simplemente lo incluimos, clic derecho incluir, y compilamos normalmente. Esto es básicamente el tutorial que les quería mostrar de cómo programar usando el bootloader. Entonces espero que sea de utilidad, que ustedes lo tomen en cuenta para el desarrollo de sus aplicaciones con microcontroladores PIC32. Si ustedes tienen un PIC32 diferente al que les mostré acá, entonces ustedes pueden ir a la página de Microchip. Este es el microcontrolador que estamos trabajando, a cualquier PIC32. En la parte de documentación, en la parte de abajo, aparece una nota de aplicación que es el bootloader. Si ustedes dan clic ahí, los lanza o les abre esta nueva ventana,
y en esa nueva ventana ustedes pueden descargar el datasheet que explica cómo funciona ese bootloader, que fue básicamente la explicación que hice de forma rápida en este video, y ustedes pueden descargar el código fuente. Ese código fuente ustedes lo pueden modificar, que fue el caso particular que yo hice para este microcontrolador. Ustedes lo pueden modificar para el microcontrolador que deseen. Esta es toda la lista de microcontroladores PIC32MX que se pueden programar usando el bootloader expuesto acá, que básicamente son todos los PIC32MX de Microchip. Entonces ustedes tienen otra versión, por ejemplo la versión de este microcontrolador que trae más pines, entonces pueden simplemente ajustarlo. Eso es todo por el día de hoy, por este video. Entonces espero que le haya sido de utilidad. Cualquier cosa, pues no duden en contactarme como siempre. Hasta pronto.